Ini hilawa kankaraki. Hilata kamisaki halal hermano walik por anawaita más que hay poquipa. Bien, hermanos. Mi nombre es Quintín Quispe Machaca, de provincia Caranavi, hermano. Estoy llegando, hermano. Quintín Quispe Machaca, hermano. Machaca. De provincia Caranavi, hermano. Ya, muy bien. Hilata Quintín, con eso aquí se, a ver, ¿qué quiere expresarse? Seguramente usted quiere poner en conocimiento tal vez a la opinión pública, algo quiere expresar. Hilata Quintín, adelante, hermano. Justamente, hermano, quiero poner un conocimiento, hermano. Lamentablemente, como La Paz somos sede de gobierno, hermano, La Paz está un poquito, comandante de Fuerza Armada, comandante de Policía Boliviana, las embajadas somos sede de gobierno. Lamentablemente, La Paz no estamos tomando en cuenta, hermano, mucho, hermano. Voy a referirme, hermano. Más antes hemos apoyado al señor Jaime Pazamora de Tarija, a la señora Áñez Anchada de Beni, el señor Evo Morales hemos apoyado a Cochabamba, hermano. Primero, segundo, tercero. Lamentablemente, La Paz nunca nos hemos oponido. Esta vez, La Paz con sus 20 provincias vamos a entrar, hermano, al candidato, hermano. No podemos estar apoyando, no podemos ser escalera, hermano. La Paz somos sede de gobierno, como 20 provincias, tenemos que entrar, hermano, a elecciones, hermanos, generales, hermanos. A ver, Hilata Quintín, entonces, para participar en las elecciones generales del año de 2025, sí, justamente, ya tiene que haber conformado una agrupación, un partido político de las 20 provincias del departamento de La Paz. Sí, justamente, hermano. La Paz tiene que, los 14 distritos tienen que salir un vicepresidente, una dama, una de pollera, hermano. Nunca hemos tenido un vicepresidente, hermano. Puramente varón, han discriminado, hermano. Ahora esta vez tiene que entrar una dama, una de pollera, hermano. Así tenemos que entrar, hermano. Departamento de La Paz, hermano. Importante. Hilata Quintín, la persona indicada, ¿quién puede ser esa cuyaca de pollera? 14 distritos va a disponer, hermano. 14 distritos va a disponer el Alto. 14 vicepresidente, hermano. Distritos de la ciudad del Alto, sí, va a hacer conocer en su momento. Sí, hermano. Aquí está de provincia de Caranavi como candidato, hermano. Bien, bien. Entonces, provincia de Caranavi se está preparando mucho, es bueno en el tema del liderazgo político. Hilata Quintín, entonces en provincia de Caranavi hay bastante gente joven, gente aficionado, o no sé, por pasión inclusive en el ámbito político, que ellos quieren participar como candidato en las elecciones presidenciales del año. Sí, justamente, hermano, justamente. Queremos participar, como le dije, hermano. Hemos apoyado más anteriores gobiernos, no se han recordado. Voy a retirarme, hermano. De La Paz a Oruro, puro asfalto. De Oruro a Potosí, asfalto. De Potosí a Chuquisaca, asfalto. A Tarija, igual. Ahora La Paz a Cochabamba, puro asfalto. Ahora de Cochabamba a Santa Cruz, puro asfalto. Ahora empezando desde Puerto Carmen, Villa Fátima, hasta Caranavi, nuestro camino nunca se han recordado, hermano. Toda la vida hemos sido polvadera, hermano. He visto al lado de Cochabamba, hermano, tinglados, canchas sintéticos tienen, todo, La Paz, toda polvadera, hermano. Nunca se han recordado del departamento de La Paz, hermano. Es un poquito duele, hermano, como no hubiera un elemento, hermano. Esta vez no podemos permitir ya que esté trayendo Cochabamba, hermano, sus candidatos, hermano. ¿Y qué pasa si otros partidos, claro, van a ser candidatos también, no sé, hay agrupaciones, hay partidos políticos que van a pugnar en las elecciones? Entonces, así hayan, no sé, del MAS, de la oposición, digamos, de la izquierda, de la derecha, pero sí o sí el Departamento de La Paz y sus 20 provincias participan en las elecciones. ¿A eso se refiere usted? Sí, hermano, justamente, hermano, a eso, hermano. ¿Hay alguna intención, hay alguna iniciativa, por lo menos, para decir que tal vez haya alguna sigla, a algunas personas o los jóvenes que en este momento se están preparando, Hilata Quintín? Justamente, la sigla es Socialismo Frente al Pueblo, es nuestra sigla, hermano. Socialismo Frente al Pueblo, hermano, es nuestra sigla, hermano. Frente al Pueblo, ya, Socialismo Frente al Pueblo. Sí, justamente, hermano. Hoy en día, hermano,
como hemos apoyado varios años, hermano, lamentablemente no hay ni combustible para nuestros burritos, ni diésel ni gasolina, hermano. Para nuestros burritos ha faltado, hermano, no hay diésel. Allá en Villa Fátima recién acabo de llegar, hermano, puta, una cola tremenda, hermano. Da pena, hermano. Nuestros burritos con combustible caminan, hermano, con diésel, con gasolina, hermano. Lamentablemente todo se la han vendido, hermano. Últimamente ya estamos escaseando, entre nosotros nomás estamos riéndonos, hermano. Lamentablemente, hermano. Gilata Quintín, ¿usted qué opina del actual gobierno del Gilata presidente Luis Arce? Bueno, eso yo digo francamente, que termine su gestión, ya que gane a la elección general, hermano. También eso no la han dejado también de gobernar, hermano, una parte. Yo le digo, hermano, no la han dejado también de gobernar. Debían dejar de gobernar, hermano, y ya debía dejarle, hermano. Ahora, como no la han dejado, la han interrumpido, hermano. A nuestro hasta general la han impedido, hermano. Han obstaculizado. Han obstaculizado. Alguna, no sé llamaremos como curiosidad, algo así, pero la gente en Cochabamba, algunas personas, simpatizantes seguramente o militantes, pero que apoyan al MAS, pero a Evo Morales. ¿Qué dirías? ¿Cuál sería su punto de vista acerca del expresidente Evo Morales? Bueno, voy a ser sincero, hermano. Primero, segundo, tercero, hemos apoyado más. Ya no puede traerle un candidato más, hermano. La Paz, ¿qué somos, hermano? La Paz tenemos que tener un electo, hermano, candidato tenemos que tener. Esta vez Cochabamba ya tiene que cedernos a La Paz, hermano. Ya no puede traer su candidato, hermano. Que haya o no que haya, ya no tiene que traer, hermano. Porque La Paz hemos aguantado, hermano. La primera, la segunda, la tercera. Nunca nos hemos oponido a La Paz, hermano. Entonces, esas serían las razones para que La Paz presente su candidatura. Por ejemplo, el actual presidente Luis Arce Catacora es de La Paz, de nacimiento. Entonces, en la historia de los presidentes de Bolivia, muchos presidentes nacieron en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, Potosí, muy pocos en Santa Cruz, pocos en Beni y Pando. Así es. Sí, hermano. Entonces, a ver, este es un espacio donde en el ámbito político, sindical, economía, necesidades, problemas, de eso se trata. Entonces, el Gilata Quintín Quispe Machaca es de provincia Caranavi, Jupaxasquiwa, Nanacaja, acá 20 provincias del departamento de La Paz. Chihiawinacan Huasarantatani, frente, socialismo frente al pueblo, ukas siglas ayucane, ukampi eleccionan maran sarantatani, ukatja vicepresidente ukaja 14 distritos de la ciudad del Alto, hayukat macuyaca chihasinis, asina kamstasia maja hilata cuyaca, chicasa hay libertad, utiwa, ukamaja arstasiñasa, todos pueden. Takeniwa uka elección uroja ya como candidatos sarantás, pajanizas, simplemente a sufragar o emitir su voto, en fin, con libertad en democracia. A ver, Gilata Quintín, usted quiere expresar, entonces, a ver, ¿qué tiene acá este socialismo frente al pueblo? Hay algunas personas que están organizando, que están a la cabeza, están encabezando. Seguramente debe ser jóvenes, profesionales, no profesionales, el pueblo, tal vez se reúnen cada cierto tiempo, ¿cómo se está? O de repente tienen alguna planificación, también puede ser. Adelante, Gilata Quintín. Sí, y justamente tenemos ya planificando, hermano, ya. Estamos planificando provincia Caranavi, ya, hermano. Entonces, como ya le dije, vicepresidente tiene que ser del Alto, como a la cabeza de Caranavi, hermano. Esta vez ya no podemos permitir que Cochabamba que esté teniendo su electo, hermano. Provincia Caranavi más las provincias noriungas, suriungas, así, o solo en este momento está aglutinado en provincia Caranavi. Sí, hermano, justamente, hermano. Solo, entonces en provincia Caranavi, ¿no? Sí, provincia Caranavi va a estar a la cabeza. Sí, hermano, provincia Caranavi está a la cabeza, hermano. Seguido
provincia de Arecaja y otros por Apolo, así, se está organizando, se está aglutinando la población. Sí, justamente, hermano. Sí, justamente, hermano. A ese vamos a ir siempre, hermano. Porque las 20 provincias, aquí al lado también, hermano, voy a referirme, hermano, aquí al lado hasta asfalto llega hasta provincia Camacho, hasta Escoma. De Escoma a Bautista Saavedra falta. De Bautista Saavedra a Franz Tamayo falta, hermano, asfalto. Y nunca se han preocupado, hermano, da pena, hermano, cómo ellos sufren, hermano. Y nosotros les estemos aguantando al otro lado, al lado de Cochabamba, dando la preferencia, hermano. Basta ya sería, hermano, ya no podemos permitir, hermano. Importante, esos son Nuestras provincias. Nuestras provincias. Gileta Quintín, ustedes van a coordinar con el sector altiplano, las provincias, no sé, Humasuyos, Pacaje, Ingave, con esos sectores, ¿ya están coordinando, ya están charlando o todavía falta? Todavía, ya estamos ya por apuntar en eso ya, vamos a apuntar, pero Humasuyo, provincia de Camacho, Laricaja, Bautista Saavedra, Franz Tamayo, todo eso, vamos a norte de La Paz, todo vamos a estar planificando ya, hermano, ya estamos por punto ya, hermano. Sí, para que ellos sean parte de esta organización política, Socialismo Frente al Pueblo, así, ¿no ves? Sí, hermano, justamente, hermano. Entonces, pero con provincias del sur del departamento de La Paz, por decir nomás, ¿no? Provincia de Alberto Villarroel, Aroma, Loaiza, ellos igual se va a coordinar con ellos. Todos vamos a compartir, hermano. Todos vamos a compartir. Los 20 provincias, hermano. No podemos aún aislarla a un lado, hermano. Los 20 provincias, hermano. No entramos, hermano, siempre. Los 20 provincias siempre, hermano. Como somos departamento de La Paz, sus hijos somos, hermano. No podemos obviar, hermano, los provincias, otros, hermano. En cuanto que estén lejos, no, hermano. Las 20 provincias o nada, hermano. Entonces, de las 20 provincias o nada, se va a organizar Socialismo Frente al Pueblo. ¿Quiénes van a participar en las elecciones presidenciales del próximo año de 2025? Las elecciones, me parece, va a ser en septiembre, octubre al año. Entonces ya desde ahora se están preparándose. Quintín, ¿usted quiere animar a los jóvenes, señoritas, cholitas, para que ellos sean parte? A ver, invíteles a los jóvenes profesionales, no profesionales, a los universitarios de UPEA, de UNSA, no sé, así. A ver, adelante. Justamente, los jóvenes de los anteriores no vamos a ocupar. Los jóvenes nuevos tienen que asumir, hermano, como candidato, hermano. Tenemos, hermano, aquí de La Paz, de Charazani, de Franz Tamayo, de Laricaja, de Humasuyos. Hay jóvenes que están aquí en la OPEA, en la universidad. Hay, hermano, eso van a asumir, hermano, no de los anteriores turnos, hermano. Si algún infiltrado era unos políticos pasapasa, así, a ellos no les van a permitir. No lo vamos a permitir, hermano. Justamente, puramente nuevo, hermano. Nuevo. Importante. Pero si alguien dice, no, pues esos nuevos, ¿acaso no tienen experiencia? Se le ocurre, por decir, a algún político. ¿Ustedes qué hacen? No, aquí también estamos la experiencia, pues, hermano. Aquí está también la experiencia, hermano. Como ex dirigente, hermano, también estoy encabezando, hermano. Importante. Sí, como ex dirigente, hermano. Mi nacimiento es provincia de Camacho y radicado en provincia de Caranave, hermano. ¿Qué tiempo ya estás allá, Gileta Quintín? Bueno, toda mi juventud, hermano. Con 7 años me he regresado de provincia de Camacho a provincia de Caranave me he ido, hermano. Toda mi juventud, hermano. Un yungueño, uno de Caranave. Sí, justamente, hermano. Importante. A ver, sí. Gileta Quintín, ¿cuál es la característica de provincia de Caranave? ¿De qué ustedes se caracterizan? ¿Cuál es la fortaleza? O no sé, algo, a ver, de provincia de Caranave. Allá tenemos las frutas, hermano. Mayormente café, plátanos, mandarinas, naranjas, paltas, todo, hermano. De eso nos fortalecemos, hermano. Coca también poco, un catito tenemos, no tenemos mucho, hermano. Están registrados y los que no están registrados no se les permite también. Han venido a arrancar, hermano. Los que están registrados, entran, hermano. Los que no están registrados no se lo puede, hermano. Solamente para piso nomás, nada más, hermano. Nada más. Caranave, capital cafetalera, ¿no? Sí, cafetalera, hermano.
Gilata Quintén, ¿ustedes ese producto es para el consumo nacional o tal vez, no sé, pues exportan a algún país también este producto café, producto boliviano? Bueno, café exportamos a exteriores, hermano, y las frutas traemos aquí a la consumidora, aquí, hermano, a nuestros hermanos de los altiplanos, si vienen a comprar, nosotros vendemos, aquí traemos, hermano, entregamos. Importante. Sí, hermano. La fortaleza, la característica de la población de Caranavi. Sí, justamente, hermano. Gilata Quintén, ¿cuáles son las instituciones que en Caranavi existen? De repente hay universidad, normal, no sé, policía, no sé, de salud, no, de escuela de salud, no sé, a ver, cuéntame bueno, allá tenemos las OPEAS, las universidades, hermano, 2 universidades, hermano. Está ahí también tenemos, hermano. Ahí también está la comandante de batallón 2 de ingeniería, también está ahí, hermano. Sí, cuartel, hermano, también. Tenemos también allá, hermano. Sí. Antes teníamos pista, ahora ya no tenemos pista. Ese ya se llama Avenida Cívica. Lamentablemente, regando con agua nomás estamos manteniendo polvadera. Ahí tiene la feria Levanta, hermano. El día miércoles les invito también a ustedes después allá por la provincia de Caranavi. Bajen, por lo menos siquiera vamos a servirnos una fruta, por lo menos, hermano. Yes, hermano. Sí. Entonces, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué ya es solamente avenida? Ya se han poblado, hermano. Ya se han poblado. Simplemente una avenida grande se la ha puesto ya. Ahí ya la feria la han instalado, hermano. La pista más abajito la han trasladado, hermano. Hasta la pista la han trasladado. Ahí ya se han olvidado, como le digo, hermano, nuestros presidentes anteriores han designado, ya se han olvidado. Totalmente estamos olvidados, sin pista, hermano. Sin pista. Sin pista, hermano. Gilata Quintín Quispe Machaca, de provincia Caranavi, pero él es de origen, de nacimiento de la provincia Camacho. 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 La segunda sección del A ver, departamento de La Paz, hermano. Gilata Quintín, en Caranavi, no sé, a nivel social, a nivel cultural, ¿cómo ustedes se mueven? ¿Cuál es el movimiento económico? Por ejemplo, aquí en La Paz, nomás en La Paz, el movimiento económico más fuerte es la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. ¿Sí? Gran Poder. Bordador. Así que aquí en 16 de julio, culturalmente, o sea, en términos de festividad. Sí. Allá en Caranavi así hay, no, nosotros fútbol, deporte y punto, no hay fiesta, es así. ¿Cómo es Quintín? A ver, Caranavi. Bueno, allá, eso voy a ser sincero, hermano, también. Agosto hay, hermano, agosto hay nada más, sí, hermano, agosto. Así, entonces una concentración en agosto, ustedes festejan, bailan, así. Sí, allá hacen comparsa también, hacen, hermano. Los sindicatos de volante ayungas, hermano, también entran sus entradas, hermano, ¿no? Ya. Sí, entradas, hacen también, hermano. En agosto. Sí, en agosto, hermano. Muy bien, entonces. Y eso es socialmente que aglutina, porque la población, en cualquier lugar la población de repente necesita alguna diversión al año, por lo menos una vez. Sí, justamente. En el ámbito deportivo, como, por ejemplo, a ver, yo escuchaba hace años atrás, campeonato interniungueño nosotros aportamos a la selección boliviana, hasta inclusive así, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Y en el ámbito deportivo, ¿cómo ustedes juegan? Los jóvenes ya no juegan, solamente sector Coroico, Coripata, ellos juegan, ¿cómo es? Bueno, eso juega entre provinciales, así se agarran, entre ellos también se juegan un partido, hacen, hermano, entre provinciales, magisterios también agarran, entre ellos juegan, todos juegan, hermano, tenemos cancha allá, hermano, cancha deportiva allá, hermano. Entonces ahí participan, hermano, hacen juego, hermano. Sí, hermano. Entonces se lleva campeonato. Entonces, a ver, ¿qué puedes decir de provincia Caranavi? ¿Está creciendo o se está estancando? ¿A qué nivel? No sé, podemos hablar, si está creciendo, bueno, pues hay mayor número de población. En el censo vamos a saber eso, ¿no? Sí, justamente. Eso no lo han aclarado en el censo. Provincia Caranavi, más antes, como lo digo, era pequeñita, ahora ya está sumamente largo, grande, hermano. Sumamente grande. Sumamente grande, hermano. Era pequeñito, hermano. Ahora eran cositas nomás, ahora ya es de edificios, o sea, todo ya estamos haciendo, hermano.
Cuando tú llegaste en los primeros años de 7, 8, cuando tenías 10 años, ¿cómo era Caranavi? Era hecho de palmitas, hermano. Ahora ya no son de palmitas, pero de ladrillas, ya está hecho las casas. Hermano. Edificios. Sí, de pisos, hermano, de 4 pisos, de 5 pisos, hermano. La alcaldía nomás ya tenemos de 5 pisos tenemos, hermano, la alcaldía. Alcaldía. ¿Cómo se llama el gilata alcalde? El gilata alcalde actualmente está funcionando, hermano. Sí. Muy bien. A ver, Quintín, ya para concluir con su participación, no sé, ¿quieres dirigirte a la audiencia, a las 20 provincias y tal vez a Bolivia, a otros departamentos? No sé, algo se te ocurre ya para terminar con su participación. Bueno, gracias, hermano. Quiero decir lo siguiente, como decía hace rato, les decía provincia de Caranavi, así también el central Caranavi, a los 14 distritos al Alto, a los 20 provincias, a los departamentos de La Paz, a los 9 departamentos. Querida provincia de Camacho, muchas gracias por darme cobertura, hermano.